Bien hallados y queridos suscriptores, se les pide a ustedes disculpas por mi tardanza a la hora de subir esta crítica. Hoy tengo pensado hacer algo muy interesante, ciertamente, y lo que se tiene pensado... creo que estoy saliendo, o sea que mi tía que me dijo que generalmente eran los libros los que no me dejaban verme, pues estará contenta, ciertamente. La crítica que hoy se tiene pensado un plan muy interesante. Primero, subir esta reseña que es La Hechizada, que se llevaba mucho tiempo deseando subir al canal. Ayer personalmente trasnoché para poder escribirla y también les quiere decir a ustedes que lo más interesante no va a ser este vídeo, sino el que va a venir después, que va a ser un vídeo muy especial y que deseo compartir con todos ustedes. No sé si me dará la batería, puesto ya que mi móvil está con 52 y hay que subir este vídeo, pero si es preciso, aunque me quede sin dormir, se intentarán subir estos dos vídeos para el canal para que ustedes los puedan disfrutar. Sé personalmente que esto va a ser muy complicado y muy difícil. Me han dicho que YouTube últimamente está atravesando unas turbulencias y unas convulsiones y que ciertamente... Y aparte se ha mezclado con el tema de las vacaciones, donde ya la gente es normal que esté fuera y lejos de las pantallas y no quiera personalmente y prefiera estar con sus seres queridos o con los familiares o con los amigos en lugar de estar todo el día pendiente de la pantalla. Se les dice una cosa personalmente, y lo que se les quiere personalmente decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que no se preocupen, que los vídeos están disponibles para cuando les estarán esperando para cuando ustedes deseen verlos. Esta es una novela, bueno, es curiosa y muy interesante. Yo personalmente a este interesantísimo escritor, Barbey d'Aurevilly, yo personalmente ya había tenido la oportunidad de leerle tres novelas antes a esta. La que le había leído Las Diabólicas, Diario de un cura rural, y esta ha sido la tercera novela. La Hechizada, esta es la tercera novela que se le ha leído a Barbey d'Aurevilly. Es muy interesante el caso yo creo Las Diabólicas es una antología o una colección de relatos maravillosa que yo personalmente les recomiendo y que considero que está entre lo mejor que he leído. Son 6 historias en realidad y estas 6 historias personalmente, las más interesantes son, por ejemplo, bueno, había una sobre Don Juan que yo creo que es la seducción de una pobre chica por un personaje que parece salido de las Amistades peligrosas de Charles de Los de la Croix, parece una especie de vizconde de Valmont, aunque el modelo haya sido el Don Juan Tenorio, personalmente. Tenía alguna, como la de la duquesa de Sierra Leona, por ejemplo, también. Pero las más interesantes es La felicidad en el crimen. Parece ser, ahora he estado mirando también la Wikipedia para documentarme un poco y para poder mejorar la crítica de La Hechizada. No lo sabía, pero estaba muy influida hasta ahora por Le Maistre. Sí, en la crítica habíamos apuntado la enorme influencia de Joseph Le Maistre en la obra de... Se había apuntado en la obra de Barbey d'Aurevilly. De hecho, este personaje, Barbey d'Aurevilly, nace en 1808, 1809, muere con, te diría yo, que unos 81 años, y es hijo de una familia normanda de herencia abolengo, monárquica. Quiso unirse al ejército, no se le permitió eso y estudió la carrera de abogacía. En un principio, Barbey d'Aurevilly era muy republicano, muy progresista, como esa generación, y al final se fue decantando personalmente se decantó por la Iglesia Católica y por la monarquía, personalmente. En parte fue muy influido por Le Maistre. No lo conoció personalmente, pero frecuentó personalmente los salones de su sobrina Amaury Le Maistre. De José Le Maistre, si ustedes vieron mi crítica y la reseña, por ejemplo, de los hermanos Karamazov,
se les contó personalmente que en los salones de Le Maistre, personalmente, una rusa, Sofía Svetsina, se había convertido al catolicismo y esto influyó a que escritores como Gagarin, personalmente, como Martynov y Babinov, también se convirtieran al catolicismo. Pecherín, ya saben ustedes, se convirtió por otras vías. Pecherín, del que se habló en otra reseña. Es muy curioso el caso de Barbey d'Aurevilly. Hay varias influencias también en él. Los escritores que más influyeron en Barbey d'Aurevilly, ya se les contará, aparte de Le Maistre, son Balzac. Honoré Balzac influyó muchísimo. Y yo creo que previos, por ejemplo, Lord Byron influyó mucho. De hecho, este escritor, Barbey d'Aurevilly, escribió una biografía personalmente de Beau Brummel, el favorito de Jorge IV, y que también era un esteta y un dandy, por ejemplo. Era una especie de Petronio de la época y aparte de ser un esteta de la época, también tenía algo de Mr. Blackwell. Era el hombre que dictaba, era alguien que le preocupaba más que el gobierno la esteta. Hubo una película muy mal hecha, por cierto, interpretada por Stewart Granger, que más o menos llega a hacer que el personaje se muera en la época de Jorge IV, cuando este hombre, pues, creo que, no sé si llega a la época de la reina Victoria, al comienzo del reinado de la reina Victoria. Desde luego llegó a conocer al siguiente rey, que es Guillermo IV el Marinero, el que negoció la paz con los españoles, el duque de Clarence, que también aparecía en Amazing Grace, por ejemplo. Y no salía muy bien parado el duque de Clarence. Otra influencia muy interesante es Walter Scott. Ya se hablará un poquillo más adelante de Walter Scott, personalmente. Ya se hablará personalmente de Walter Scott más adelante, según se vaya escribiendo esta crítica. Es muy interesante también la conversión al catolicismo, aparte de por haber leído los textos de Joseph Le Maistre, ese gran escritor del que ya hablamos y que tenía y que Christopher Dawson, gran historiador inglés del siglo XX, le tenía mucha estima a Joseph Le Maistre personalmente. El caso de Joseph Le Maistre es enormemente interesante. También influyó mucho Bonal, el otro líder contrarrevolucionario, junto con Edmund Burke personalmente. Es muy interesante este caso. También influencias más negativas, pues tenía la influencia de Maquiavelo y también del Marqués de Sade. Yo creo que, de hecho, si ustedes leen los relatos de Barbey d'Aurevilly, es que están muy influidos por... La forma de escribir de Barbey d'Aurevilly se parece mucho al Marqués de Sade. El Marqués de Sade ya algún día, supongo que lo desnudaremos para ustedes y lo desenmascararemos. Si ya sabemos que Chateaubriand personalmente, Chateaubriand ya se había estado muy influido por los ilustrados y especialmente por Rousseau. Ya pueden ver se puede ver mi crítica de Atala y René en uno de mis vídeos. En el caso de Barbey d'Aurevilly, la forma de escribir es muy parecida a la de el Marqués de Sade, y uno se pregunta ciertamente, el poder omnipresente del mal está muy presente. Ya sabe que los personajes del Marqués de Sade son personajes que ya en la línea y Valcor ya más o menos había hablado este personaje. Yo creo que el Marqués de Sade, lo terrible de este personaje es que lleva hasta las últimas consecuencias el ideario que los propios ilustrados y los revolucionarios franceses no se atreven a llegar. De ahí que lo castigaran metiéndolo al Marqués de Sade en un manicomio, en Charenton. De hecho, ahí escribió una obra de teatro, Marat Sade. O sea, este hombre consideraba que ciertamente, y en cierto sentido yo creo que se adelanta un poco a Nietzsche, aunque Nietzsche no llega a ser tan amoral como el Marqués de Sade, aunque ciertamente su filosofía sí que puede beneficiarse. Consideraba que no, es llevar los escritos de Maquiavelo a las últimas consecuencias, es decir, no detenerse ante nada para conseguir la felicidad, la felicidad y el placer, aunque esto conlleve cometer actos abominables. Cométalos mientras no le piña. Es la moral
No sé si ustedes son fan de los RPGs o los juegos de rol, como un servidor, y las novelas de fantasía épica. Pues a mí el personaje, a mí el Marqués de Sade me recuerda mucho al Drow. Tú puedes cometer y hacer maldades y villanías que mientras no te pillen, el problema es que la cosa no es tan fácil. Yo creo que, y este tema también se ha analizado ciertamente, y lo vimos personalmente cuando se hizo el vídeo de los hermanos Karamazov, personalmente, la crítica de los hermanos Karamazov, cuando ya analizamos la forma de actuar de algunos de los personajes dostoyevskianos. En este caso, personalmente nos estamos refiriendo a Stravogin y a Verhovensky. También que yo creo que se acercan mucho más al tema del Marqués de Sade, pero indirectamente también nos estábamos refiriendo a Iván Karamazov. Si la tesis del Marqués de Sade es correcta y Dios no existe, toda maldad está permitida, ciertamente. Lo único que lo impide es ciertamente las leyes, pero claro, si las leyes las hacen sinvergüenzas y amorales, en fin, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el bien y el mal? Ese es el gran problema de la obra. Yo creo que la Biblia nos enseña ciertamente en que no hay que envidiar a los malvados ni ser como ellos, porque toda la carne es hierba, y aunque en un principio los malvados no sean castigados en esta vida, al final acaban recibiendo su castigo en la otra vida. Toda la carne toda la carne es hierba, y no envidies a los malvados porque estos morirán. Yo creo que el profeta Isaías hablaba personalmente muy bien de esto. Y por eso hay que, obras como, y yo creo que ciertamente Barbey d'Aurevilly no es un católico pompier, o sea, no es alguien que vaya a gustar ni a satisfacer los espíritus más delicados. Es un hombre que considera que el catolicismo no solo es la ciencia del bien, sino también ofrece un gran conocimiento del mal, y por eso lo retrata de forma descarnada en sus obras, de tal forma que la obra del de Barbey d'Aurevilly puede ser muy malentendida y darnos a entender que en el fondo se complace con la maldad, como por ejemplo ocurría en La felicidad en el crimen. La felicidad en el crimen es fascinante porque es la historia de una mujer, Hautecler, una espadachina, que se enamora de un duque de la nobleza y que conspiran para hacer un acto terrible, y son felices, no son castigados. Por ejemplo, el médico que aparece en la novela y que es el confidente del autor, que generalmente, yo creo que ciertamente, según he estado leyendo en la Wikipedia personalmente, porque yo trato de documentarme para escribir las reseñas de las novelas, yo no lo había pensado, pero yo ciertamente en la idea del narrador siempre había pensado que el narrador era el propio Barbey d'Aurevilly. Pero según estoy viendo a Proust personalmente, ahora empiezo a dudar verdaderamente de que sea de que el narrador pueda ser Barbey d'Aurevilly, pero generalmente las obras de Barbey d'Aurevilly hay un narrador, o se cuentan en tercera persona como el cura Casado. Ya hablaremos del cura Casado más adelante. Primero creo que es importante hablar de las diabólicas y esa interesantísima antología. Pues el médico Torti estaba inspirado en el tío librepensador y ateo que aparecía. Debe reconocerse que en un principio Barbey d'Aurevilly en su juventud se había peleado con su familia y luego se reconcilió. Se reconcilió más tarde con ella, yo creo, cuando ya bajo la influencia de Eugénie Guérin, de Le Maistre y Treboutien, y por ejemplo, y también de un tal Raymond Booker, que había contado la historia de su conversión, pues el propio Barbey d'Aurevilly se convierte y lleva hasta las últimas consecuencias el catolicismo, personalmente, que a partir de ese momento la acompañará en su obra. Hay que reconocer que la obra del Barbey d'Aurevilly es un romanticismo tardío, se puede decir. El primer poema que escribió, la primera obra, es sobre las Termópilas. También escribió algo sobre el anillo de Aníbal, por ejemplo. En un principio estaba muy cercano a escritores con los que iba a romper. George Sand, Staël, el propio Víctor Hugo.
estaba muy cercano a escritores con los que luego, con los que luego iba a romper. Por ejemplo, el propio Barbey d'Aurevilly luego empatizaría con la obra balzaquiana, de la que luego se hablará porque porque está en esta novela que trata el tema de los chuanes, o sea, ya saben que hay dos bandos en la guerra, o sea, hay dos facciones monárquicas que se levantan contra la monarquía, pero eso ya sea contra la República, contra la Revolución Francesa, pero de eso ya se hablará más adelante, personalmente. Creo que es importante contarles un poco lo de las diabólicas, antes de empezar a sumergirme en la crítica de la hechizada de Barbey d'Aurevilly. Lo que se les quiere personalmente decir que es que aunque la historia parezca que en un principio es el mal el que triunfa, es temporal, al final acabará triunfando. De hecho, a mí me gustó muchísimo personalmente el relato corto que más me gustó personalmente de las diabólicas fue El banquete de ateos. El banquete de ateos cuenta una reunión de ateos y libres pensadores, y aquí es una crítica furibunda a esos sacerdotes apóstatas, a esos deístas y a esos ateos y anticlericales que fueron los que llevaron ante las últimas consecuencias los excesos antirreligiosos de la Revolución Francesa. Es la historia, pues, de uno de ellos, del más irreligioso y anticlerical, y yo creo que en este relato ya se va a acercar muchísimo a lo que va a ser las novelas de François Mauriac, personalmente. O sea, pecadores empedernidos que al final se van a acercar a la religión, incluso se van a convertir. De hecho, la historia de amor, que parece ser que fue otro relato de Barbey d'Aurevilly el que inspiró El banquete de ateos, tiene un final muy conmovedor. Yo creo que es el que mejor está escrito y el que deja un mejor sabor de boca al lector que se atreva a leerlo. La siguiente obra que yo personalmente les leí fue El cura Casado. El cura Casado levantó una grandísima controversia en las letras francesas y consiguió, de hecho, Barbey d'Aurevilly se puede decir que es alguien polarizador, que es capaz de gente que es opuesta, capaz de personalmente ponerlos de acuerdo. Esta obra, que se supone que es una defensa del celibato eclesiástico y una crítica durísima contra el nicolaísmo y quebrantar el voto sacerdotal de la castidad, pues provocó que tanto el arzobispo de París, Darboy, que luego moriría heroicamente durante la Comuna, y el escritor naturalista Émile Zola, del que ya se habló personalmente en la novela Alba Triunfante, donde personalmente el padre Jervis lo desacreditaba porque no se acordaba de él. Por desgracia, aunque nos duela, Émile Zola sí que ha dejado un gran hueco en las letras francesas, igual que lo han dejado los enemigos de Barbey d'Aurevilly, pero ojo, que al final también se hablará un poquito de este tema, que Barbey d'Aurevilly no se quedó personalmente solo, siempre contó con discípulos también y gente que lo apoyó personalmente. Y sobre todo se acercó a la joven generación, de eso ya se hablará más tarde. Es una historia tremenda, la historia de un sacerdote que ha violado, que se ha casado, ha tenido una hija y la historia acaba de forma dramática. Ya les digo que personalmente, si buscan a un escritor complaciente, Barbey d'Aurevilly no es su escritor, ciertamente. Eso sí, escribe muy bien, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. De hecho, es también fortísimamente antirrepublicano y antiburgués. O sea, y todo esto pues lo elevaría a su discípulo más brillante y más capaz, Léon Bloy, a categorías estratosféricas, personalmente. Y bueno, yo personalmente creo que ya es el comienzo, después de 19 minutos de vídeo, de que se les hable personalmente de la hechizada. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado personalmente de la hechizada de Barbey d'Aurevilly son el prefacio y el prólogo escritos por el autor personalmente. Estas historias se supone que iban a ser un cuarteto de novelas, y esa es otra cosa, no se les dijo personalmente, pero Barbey d'Aurevilly suele tener proyectos elefantiásicos
homéricos y mausólicos, pero que luego no los llega a terminar. Lo que no se les dijo es que tenía pensado, no sé si escribir 12 historias de mujeres pecadoras en las diabólicas. No, me parece que no tiene nada que ver con la obra de con la película de Clusot, por si alguien se lo está preguntando personalmente. Y luego tenía pensado contrapesar la influencia de las 12 mujeres malvadas con otras 12 mujeres puras, virtuosas y buenas. Yo tengo la sensación, y esto también se ha dicho en mi crítica de La hechizada, que Bárbara d'Aurevilly le pasa como... Hay una escritora que a mí personalmente me gusta muchísimo, por lo menos le he leído una novela que a mí me gusta, que son Los crímenes de la pluma. En esa novela, Los crímenes de la pluma, el protagonista es un escritor que para ganar dinero fácil, aunque es una muy buena persona, sabe que escribir sobre cosas malas le va a dar más dinero y se pone a escribir novelas inmorales. Y al final, todos los que las acaban leyendo, pues se acaban viendo influidos por la novela, imitando a los personajes, y provoca un desastre tremendo. Y esto es lo que... Y luego, como es un hombre muy piadoso y muy bueno, quema toda su obra y luego intenta escribir una novela pues más o menos... intenta escribir una novela en la que refuta todo lo que escribió pero no puede y al final se tiene que renunciar al arte y a la escritura. Yo tengo la sensación de que Bárbara d'Aurevilly, aunque yo creo que esto que dije es muy injusto, no es del todo así. Creo que debemos quedarnos un poco con lo que dice la Wikipedia, que él ve el catolicismo como la ciencia del bien y del mal, y que si se centra tanto en el mal es porque es necesario también, para que exista el mal, personalmente, para que exista Dios es necesario que exista también su contraparte. Hay algunos que creen porque han experimentado el mal y saben que el mal tiene un reverso y otra cara de la moneda, que es el bien. Sin embargo, esto no debe hacernos caer personalmente en el tema del maniqueísmo que ya se ha criticado personalmente en otros de mis vídeos. Personalmente, el bien y el mal no están a la misma altura. Parece ser que Bárbara d'Aurevilly, por lo que he visto en la Wikipedia, por lo menos en la española, y este es un tema muy interesante que debatimos mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca y yo dije que había muchos escritores franceses, estaban muy influidos por el jansenismo. Parece ser que el propio Bárbara d'Aurevilly lo estaba. Por eso el mal tiene tanto peso en su obra. Puede ser una de las razones, personalmente, por las que lo tiene. Pero vamos a volver al tema más interesante. El prólogo y el prefacio de Bárbara d'Aurevilly. El propio autor tenía pensado escribir 4 novelas hablando de los chuanes. Primero, se queja amargamente Bárbara d'Aurevilly de que nadie había tratado el tema de los chuanes y él quería personalmente... Hay una cosa que no se les contó. Bárbara d'Aurevilly en su infancia era un hombre muy feo y tuvo muy poco cariño de su madre, que no se preocupó por él, y su padre era un hombre muy austero que tampoco le prestó atención. Quien se cargó de la crianza de Bárbara d'Aurevilly fueron su abuela. Por cierto, hay un hermano suyo, León, que también fue muy decisivo y muy importante, igual que Eugenia Guérin, la hermana de Maurice Guérin. Maurice Guérin fue un amigo de juventud del autor, que personalmente al final murió y dejó una huella indeleble en Bárbara d'Aurevilly. Bárbara d'Aurevilly conoció a su hermana y en parte debido a ella se convirtió, y no solo cuando murió Eugenie Guérin, pues él publicó personalmente la obra de la propia Eugenia Guérin, que siempre estuvo, él y su amigo Stanislas Treboutien, que también publicaron la obra de Eugenie Guérin. Eso es lo que se les quería decir. Pues Bárbara d'Aurevilly tenía pensado escribir 4 novelas. Se quejaba ciertamente de que nadie había tratado, pero un escritor al que admiraba personalmente Bárbara d'Aurevilly, como es Balzac, ya había escrito una novela de los chuanes. Y me sorprende mucho que Balzac no tuviera en cuenta este hecho. Quizás lo sabía, pero no lo quiso hacer, supongo que para que la gente prestara más atención a su obra y no tanto a la de los chuanes. A mí, Balzac
La búsqueda del absoluto me gustó mucho, pero es un escritor que me deja frío, no termino de encajar, pero yo sí que le reconozco una cosa, que es un escritor que es un escritor que para mí ha sido decisivo, y yo creo que sí que es un católico, y su comedia humana es una obra realmente estimable y grandiosa. Tiene dos novelas sobre la historia de Francia que a mi padre, por ejemplo, el asunto tenebroso le fascinó. A mí me pareció muy pesado y muy aburrido. Le pareció muy pesado el asunto. A mí me pareció muy pesado y muy tenebroso, pero es muy importante para conocer cómo funcionaban las cloacas de la era napoleónica. O sea, tanto los seminaristas y los sacerdotes, en este caso tanto Talleyrand como el malvado Fouché, ambos con dos memorias apócrifas. De hecho, no sé si fue Stefan Zweig el que escribió una biografía sobre Fouché. Sí, creo que fue Stefan Zweig que escribió muchas biografías. Pues eso es lo que cuenta. Los chuanes aquí me pareció muy aburrida. Yo la leí y no es tan apasionante como la novela de Barbe d'Aurevilly, aunque la novela de Barbe d'Aurevilly ya se les contará, me ha dejado muy frío. No es mala novela, pero tiene el mismo problema que yo creo que ya se comentó personalmente con demasiados coches fúnebres. El gran problema de La hechizada es que tiene un comienzo muy apasionante y una mitad de novela que se acaba hundiendo, de verdad. Se acaba hundiendo y eso es el gran problema personalmente que yo me he encontrado con la hechizada de Barbe d'Aurevilly. El autor iba... Es que verdaderamente yo creo que me equivoqué. Yo no lo sabía personalmente. Yo creo que he hecho muy bien porque esta era la primera novela de una tetralogía que pensaba escribir Barbe d'Aurevilly, que lamentablemente no terminó. No terminó. Como suele ocurrir, él tenía proyectos grandes, pero no los llevó a cabo. Sí que escribió la primera, que es La hechizada, y la segunda, que es mucho más interesante. Esta ya sí que habla de aquí, aventuras, emociones. Creo que me la he bajado personalmente para leer, El caballero de Touches. Parece ser que este caballero de Touches es un personaje legendario, al estilo de Rob Roy. Y que fue un quebradero de cabeza tanto para los revolucionarios franceses. Fue un quebradero de cabeza y les plantó cara. De hecho, parece ser que este hombre fue secuestrado y rescatado. De hecho, en esta novela se llega a mencionar al caballero de Touches. Todas estas novelas tienen como telón de fondo la chuanería. Luego tiene otra obra, el caballero, el hidalgo del Camino Real, y luego Tragedia en Baubadón, que es la siguiente crítica. Como ya se les dijo, aparte de Lord Byron, Robert Burns, el gran escritor que influyó personalmente en Barbe d'Aurevilly fue Sir Walter Scott. En concreto, yo creo que la obra que inspiró y que le sirvió de modelo para esta tetralogía de la obra de la chuanería, sobre la Vendée también hay un comentario muy interesante de Barbe d'Aurevilly. Parece ser que se muestra un poco desdeñoso hacia la obra de la Vendée. De hecho, pone ahí un juicio de Napoleón, paradójicamente, en el que Napoleón personalmente alaba el heroísmo de los vendeanos y en cambio deja un poco olvidados a los chuanes, y eso, aparte de que le tienen una furibunda antipatía, igual que le pasaba a Chateaubriand, que le tenía, y a Madame de Staël, que le tenían una gran inquina a Napoleón. Pero curiosamente, y a mí me sorprendió mucho, yo lo he leído en la Wikipedia francesa, me sorprende que sienta Barbe d'Aurevilly tanta fascinación, por ejemplo, que sienta tanta fascinación Barbe d'Aurevilly por Stendhal. Por Stendhal, porque Stendhal le encarna todo lo contrario. Stendhal es un bonapartista, paradójicamente. Me sorprende ciertamente que haya empatizado con la obra de Stendhal. Yo ¿qué quieren que les diga? A mi padre le encanta La Cartuja de Parma, pero yo no la pude terminar. Y Rojo y Negro me ha parecido lo más sobrevalorado del mundo. No encaja. ¿Qué es? ¿La historia de un seminarista que al final se enamora de una mujer mayor? ¿Comete un crimen? Sí, vale. Que la historia de la Molé le pudo inspirar a Alejandro Dumas, la reina Margot. Pero es que a mí Stendhal, ¿qué quieren que les diga? A mí Stendhal me deja bastante frío. Yo de verdad lo que le he leído a Stendhal me sorprende.
Pero Stendhal en sus memorias llegó personalmente a decir que Napoleón, contrariamente a lo que creíamos, estaba muy cercano al monarquismo. Supongo que lo único que evitó que Napoleón se convirtiese en otro monk es que quería la gloria para sí, la fascinación y la gloria para sí, personalmente. Yo he leído muchas biografías de Napoleón. La de Emil Ludwig me gustó muchísimo. La de Masgalo, personalmente, yo no la pude terminar. Pero la de Merezhkovsky me pareció flojilla. Yo, de verdad, Merezhkovsky, que es un escritor ruso también crítico con el bolchevismo, y que también fue uno de los rusos blancos exiliados en Francia, esa me pareció muy flojilla. Por cierto, ayer estuve también, aparte de esto, mirando las novelas de Berdiayev, personalmente. Estuve mirando las obras de Berdiayev. También, por si les interesa a ustedes. Ojalá algún día pueda leer a Berdiayev. Estoy muy interesado en leerle. Pero volvamos, si ustedes me lo permiten, a la crítica de La hechizada de Barbey y de Aurevilly. Por cierto, Trupi, que no le dejas ver a la gente el título, me parece. Ajá. Por cierto, aparte de esa colección que les he enseñado de los chuanes, hay unas obras maravillosas. Yo personalmente se las quiero recomendar. Las he sacado, se las cogí a mi padre hace tiempo. Las tengo por aquí, miren, aquí están ustedes. La siguiente. Voy a ver, espera. A ver si podemos, a ver cómo queda esto. A ver, no sé, yo no soy un constructor, pero vamos a ver qué tal quedan. A ver, sé que vamos a tapar personal, ¿no? Pues mira, esta es La máquina de asesinar. Esta es la más flojita de las dos novelas, de las tres novelas que les voy a sacar. La esposa del sol es muy interesante. Creo que ya se habló de ella en un vídeo en el que criticamos el indigenismo y sobre todo volver a las prácticas paganas personalmente de los incas. Hoy ha sido el último episodio del gato al agua, por ejemplo, el gato de Húsares, que no vuelven hasta septiembre, y se ha criticado un poco el indigenismo y el hecho de que los hispanoamericanos nos están integrando también en España como desearíamos, en este caso los peruanos. Ha habido unos que cuando el día de la independencia del Perú vinieron a burlarse de España y ha generado un debate muy interesante. Yo soy hispanista, yo también creo en la hispanidad, caballeros, aunque no lo parezca y tenga unas ideas un poco estrafalarias. Yo de verdad, pero la que más me gustó, que es una muy buena revisitación del Conde Drácula, es esta, la muñeca... La más interesante de todas es La muñeca sangrienta, que es una revisitación. Para mí es el relato más interesante que se ha escrito es una forma de recontar la historia del Conde Drácula. Se va a enfadar mi tía. Es la forma más interesante de contar la historia del Conde Drácula, personalmente. Y yo se la recomiendo si ustedes la pueden conseguir. La muñeca sangrienta. Yo se la recomiendo muy vivamente. Eso sí, si quieren leer la segunda parte, La máquina de asesinar, es una forma también de recontar la historia de Frankenstein. Yo esa no me gusta absolutamente nada, pero oye, para ver cómo acaba la historia de Benoît Casson. Bueno, quería personalmente hablarles de ese tema. Antes de empezar a sumergirnos en el tema de la hechizada de nuevo. De Napoleón ya habíamos... volviendo al tema, es muy interesante porque Walter Scott, que es el que ha influido en esta obra con las crónicas de Canongate, no sé si lo sabrán ustedes personalmente, pero es el creador, indirectamente, con sus novelas históricas favorecidas. Aparte de, por ejemplo, aunque él era protestante, el propio Walter Scott, influyó en sus novelas, hablando de la Edad Media, favoreció que gente como, por ejemplo, el futuro doctor de la Iglesia, Sir John Henry Newman, se convirtiese al catolicismo. Así lo recogió el propio Sir John Henry Newman en Apología pro vita sua, así lo dejó escrito. Pero ¿a que no sabían ustedes no sabían ustedes que Sir Walter Scott, con sus novelas de Carlos el Temerario, favoreció personalmente para que se crease la disciplina de la ciencia social? Esas novelas de Carlos el Temerario llegaron a manos de un interesante alemán llamado Leopold von Ranke, que sería el creador de la historia, en dura disputa con Gian Battista Vico. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI creía personalmente que el creador de la historia como ciencia social era
era el italiano Giambattista Vico. Aquí tienen una joya del pensamiento, personalmente. Tienen una joya. Trumpi, a ver, Trumpi, vamos a ver. Oh, esto no lo habíamos ensayado, ¿no? Bueno, aquí lo tienen, una joya, personalmente, que se les recomienda muy vivamente. Se está hablando personalmente de la nueva ciencia. En esta obra, ciertamente, fue básica, por ejemplo, yo la estudié en teoría de la historia para comprender cómo funciona la historia como proceso. Y el tema de los lenguajes y todo esto es muy interesante. Pero parece ser que el creador de la historia como género histórico habría sido el propio Leopold von Ranke, personalmente. Bueno, Trumpi, vuelve al tálamo. Gracias. Habría sido Leopold von Ranke. Y Leopold von Ranke, cuando se puso a estudiar los documentos de Carlos el Temerario, por ejemplo, Jan de Mabillon ya había conseguido demostrar que los documentos de los benedictinos eran auténticos y no falsificaciones como la donación de Constantino, que eso lo desmontó Lorenzo Valla, y documentos así sobre las pretensiones del emperador o del papa. Esto creo que fue Petrarca los que desmontaron ciertamente esto. O sea, fueron los humanistas italianos los que se dedicaron ahí a desmontar documentos falsificados. Y es muy interesante. Y por eso se lo recomiendo. O sea, la historia siempre estuvo ahí, pero no se transformó en disciplina académica y en ciencia social hasta la época de Leopold von Ranke. Leopold von Ranke es que tenía un problema. Era protestante. Y en su historia de la Iglesia Católica, claro, toma partido por Lutero y en contra de San Ignacio de Loyola, que fue su santo hace 2 días, San Ignacio de Loyola, personalmente. Y claro, por eso tienen que leerlo entre comillas. Es muy Hay una novela histórica, me parece que El velo de la Verónica, sí, El velo de Verónica, donde más o menos la autora habla de su fascinación por Theodor Mommsen, por Gregorovius. Es una lástima que no se estudie a Ludwig Pastor, que es la voz católica de Alemania, es el historiador católico de Alemania por excelencia. Por desgracia tampoco nos ayuda Niebuhr. Niebuhr, al ser protestante, tampoco nos habla del tema. Pero volviendo personalmente al tema, eso es muy importante. Conocer el tema de la historia es muy importante y es necesario que se novele. Personalmente, la gran tragedia de España es que tuvo una élite cultural que fue muy dañina en el siglo XIX, en manos de liberales y de ilustrados, y luego socialistas que ciertamente es verdad que hay excepciones, como Modesto Lafuente, personalmente, o en Balmes, o el Marqués de Valdegamas, Donoso Cortés, pero es que no son historiadores, son pensadores más bien, sobre todo Donoso Cortés y Balmes. Marcelino Menéndez Pelayo sí que intentaría arreglar un poco el asunto, pero la gran tragedia del siglo XIX es que no hubo novelistas que lo novelaran de forma ortodoxa, o por lo menos los que novelaron la historia de España, por desgracia lo hicieron siguiendo los parámetros de la leyenda negra y siendo hostiles y críticos a su país. La mejor novela del siglo XIX la escribió el escritor carlista, el tesorero de Carlos VII, que es Amaya, Francisco Amaya, una novela de los vascos del siglo VIII. Fue Francisco Navarro Villoslada, fue quien escribió la mejor novela, pero el mejor escritor es el propio Benito Pérez Galdós, que nos guste o no, pese a su ideología política, empezó siendo progresista y republicano y al final acabó simpatizando con el socialismo. A pesar de las críticas que vertió contra él, Valle Inclán es el mejor escritor del siglo XIX, les guste a ustedes o no. No fue, por desgracia, nominado al premio Nobel, pero no fue nominado al premio Nobel, por desgracia, por sus opiniones políticas. Lo merecía, aunque no nos guste la forma de pensar. De todas formas, era infinitamente más respetuoso que todos estos comecuras de los que estamos aquí hablando y de los que se está exponiendo su pensamiento, de verdad. Y además era amigo de Pereda y de Menéndez Pelayo. Yo creo que eso sí que rehabilita mucho. Y aunque sea un escritor muy crítico con la Iglesia por lo menos es respetuoso. Cuando habla de la fe, es respetuoso y la pone muy bien. Por ejemplo, en Misericordia
en una novela que reseñó mi amigo Antonio Ríos Rojas ayer, personalmente. Es muy interesante. Pero la gran tragedia de Benito Pérez Galdós es que este hombre, que tendría que haber hecho la labor de Alejandro Dumas, labor por la que fue alabado incluso por el propio Jules Michelet, el gran problema del siglo XIX es que nadie lo hizo. Nadie noveló, nadie decidió hacer como Alejandro Dumas de novelar la historia. Y bueno, cuando intentaron ofrecer un relato opuesto, por ejemplo, como hizo Barbey d'Aurevilly, pues es que no les dio para contar toda la historia, novelar toda la historia de Francia desde un punto de vista católico. Y eso es la gran tragedia que hemos tenido. Yo ya os digo, es muy importante novelar para llegar así al gran público. Por eso es tan importante y por eso hablamos ciertamente de 1067, el invierno del rey mendigo. Por eso es importante que gente como Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña se hagan de historia, también novelen para llegar al gran público. De hecho, Alberto Marcos, que fue mi primer director de tesis, llegó a decir personalmente que es que no había diferencia prácticamente y que en algunos casos la buena literatura también te acercaba a la historia y hacía mucho en favor de la historia personalmente. Y por eso es muy recomendable. Y bueno, eso es lo que y por eso es tan interesante la novela de La hechizada. Aquí lo que me ha sorprendido maravillosamente de La hechizada es su comienzo. Las descripciones de los paisajes y de las landas, por ejemplo, de la Seille y de la Normandía están muy bien hechas. Unos paisajes terroríficos. De hecho, las novelas de Barbey d'Aurevilly son tremendas porque la violencia, el satanismo, un poco, porque sí, es un poco diabolista el propio Barbey d'Aurevilly. No podía ser otra forma si está influido por el Marqués de Sade indirectamente, por lo menos en su forma de escribir. Y ahí está, el bien y el mal conviven personalmente y sobrecoge. Está muy bien hecho, o sea, lo que nos cuenta en un principio es una descripción de la región y un poco de la abadía de las Landas. De hecho, el personaje principal de esta novela, el abate Jehoel de la Croix-Jogan, por ejemplo, es un abate premostratense, es muy interesante lo que nos cuenta. Y llegamos a conocer su historia porque el narrador, que pueden ustedes hacer como las novelas de Proust, pueden considerar que es el propio Barbey d'Aurevilly o un narrador independiente. Yo creo que es el propio Barbey d'Aurevilly. Pues va a un lugar y está buscando a alguien que le lleve a la poza personalmente. Y una mujer llamada Guiguet le dice a un ganadero que va a ir por allí, que porque tiene que llevar a su rebaño a venderlo, a un tal Raúl de Taineboy, que le lleve. Entonces sufren un percance y tienen que pararse y le habla, y ya empieza aquí el tema de lo fascinante, el esoterismo. En este caso habla de unos pastores malvados que se supone que empiezan a maldecir a la gente y a echar malos de ojo. Esto es lo más interesante aquí de la novela, ciertamente. Y es que desde un punto etnológico y antropológico la novela no les voy a negar, es enormemente interesante y por ello merece la lectura. El problema es que de La hechizada es que si usted está buscando aventura, emociones, batallas y grandes acontecimientos, aquí por desgracia no los va a encontrar. En un principio también yo creo que el narrador también se buscaba esto en su novela, pero en un principio cuando Taineboy le empieza a hablar de su antepasado, dice, nos va a contar las hazañas de los chuanes. Por cierto, la historia de la Vendée creo que ya no lo dije, pero me gustaría recalcarlo. Ya la comentamos en la novela de El Conde de Chantelain, de Julio Verne. Yo creo que la novela que más me ha gustado del propio Julio Verne, por el tema que ha escogido. Y también, por ejemplo, la película Vencer o Morir, que ha sido producida por Philippe de Villiers, el mismo que escribió esa novela de San Luis, que algún día reseñaremos y subiremos a este canal. Eso es lo que se deseaba personalmente decirles a ustedes, mis queridos suscriptores. Eso es lo que se deseaba decirles a ustedes.
Pues sí, empieza a contar su antepasado, cómo le hirieron en un brazo, y aún a pesar de todo, el muy burro se puso a tocar el violín y ahí se le quedó el brazo así. Ay, se le quedó ahí el brazo y ya no pudo tocar el violín. Yo pensaba, ¿cómo? Pero no nos cuéntanos más de esta historia. Y entonces es cuando empieza a oír una campana de la abadía de Lasse, esta famosa de las landas blancas, y entonces surge la figura siniestra, y es ahí cuando le cuenta que un hijo suyo murió cuando oyó la campanada, y es cuando nos cuenta aquí la historia que verdaderamente hemos venido a leer, la historia del abate de la Croix-Jugan, que cada vez que aparece es una figura ominosa y siniestra personalmente. Personalmente es una figura. El comienzo de esta novela y la historia de la Croix-Jugan es fascinante. Este hombre ha dejado los hábitos y se ha unido a los chuanes. Los chuanes, debe decirles una cosa, aparte, a diferencia de la Vendée, no son nobles ni caballerescos. Se dedicaban a las guerrillas y eran brutales y tan crueles como los propios revolucionarios. En este caso, las legiones del infierno eran conocidos, las tropas de los revolucionarios franceses, pues usaban unos métodos muy similares a ellos. Con una crueldad devolvían golpe por golpe. No son tan populares como, por ejemplo, ni tienen la buena presa de los vendeanos. Nos guste o no nos guste, personalmente, y eso se les tiene que decir, ha habido una amnesia colectiva sobre el tema tanto de la Vendée como los chuanes. Ciertamente, Francia ha sido un país que ha tenido un genocidio entre su propia gente. El genocidio de la Vendée, personalmente, esto ya se les comentó. Pueden verla en mi crítica en mi cuenta de Instagram, personalmente, pueden hacerlo. Si la buscan, podrán encontrar el vídeo. Y ahí conté un poco cómo, y siguiendo también Religión en Libertad, personalmente. Y esto se lo tengo que contar. Hay una cosa que no les dije. Yo creo que quien mejor comprendió a Napoleón, que aquí también se le cita y no sale muy bien parado, porque le cuentan como una especie de psicópata que disfruta con el sufrimiento, en este caso de sus animales, que disfruta torturando animales, bueno, como el Casares Quiroga en la novela de Agustín de Fossá, de Corte a Checa, por ejemplo. Pero yo creo que el mejor retrato no ha sido en la biografía, por ejemplo, de Emil Ludwig, de la que ya se les ha hablado. Yo creo que ha sido un artículo de Religión en Libertad que se compartirá para ustedes una vez que termine la reseña de esta novela y podamos dedicarnos a la otra, a hacer mi siguiente vídeo, que después de subir lo vamos a hacer, lo siento, no podré comprobar si se ha grabado este vídeo bien o no hasta que lo hayamos subido. Me tendrán que ustedes avisar de eso. Lo que se les quería personalmente decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que Barbe d'Aurevilly, este abad de la Croix-Jugan se vio en un apuro y este hombre toma una decisión terrible. Coge una pistola y se intenta suicidar. Sale mal, queda herido y es rescatado por una mujer que lo trata de curar. Una mujer que tiene ahí a su hijo también luchando con los chuanes. Entonces llegan los salvajes estos de las legiones del infierno y empiezan a amenazar a la mujer y parece que ahí que se va... Parece ahí que va a ocurrir una catástrofe, una carnicería, que a la pobre mujer la van a matar. Y al otro sí que se ponen a torturar. Le empiezan ahí a quitar las vendas, a torturar. Y parece que el personaje muere, pero no muere porque lo hicieron mal y gracias, curiosamente, a haberse destrozado la cara, se salvó la vida el pobre hombre. Y luego la novela avanza hasta el momento presente. Y entonces nos cuenta la historia de un personaje muy interesante, Juana Magdalena de Labourdais, que está en una iglesia porque es una mujer muy piadosa, es una mujer muy respetada por parte del pueblo, personalmente. Y a pesar de que se ha casado con un especulador y alguien que se ha enriquecido con las rapiñas y los robos de la Revolución Francesa, Tomás Labourdais, pues esta mujer es muy piadosa y es muy querida por el pueblo. Además, es la hija de un noble, de un tal Lope Bueno, se casó con un tal Lope Verdun es hija de un tal Lope Verdun y una tal Luisina la del Hacha. Esta Luisina de la Hacha es una historia más interesante que la que nos cuenta en esta novela de la hechizada. Este personaje, pues, se supone que, vivía en el palacio de su padre y no se corrompió en el ambiente de inmoralidad que había presente, porque aquí
se nos cuentan unas orgías que vamos, que parece ahí salidas de, yo qué sé, de una película de Pierpaolo Pasolini o las novelas del Marqués de Sade. Ahí están ahí, ¡oh! Ahí divirtiéndose, ahí, bebiendo, fornicando y este tipo de cosas que hacen este tipo de personas. Bueno, como yo no monetizo, no creo que me desmoneticen el vídeo. Pues esta Luisina tiene el apellido de la del hacha porque se casó con un hombre llamado Lope Verdeant, pero antes habían intentado unos bandidos asaltar el castillo de su padre y esta mujer se los cargó con un hacha. Por eso se llama Luisina la del hacha. Pero Barbie, ¿no podrías haber escrito la historia de Luisina la del hacha en lugar de escribirnos esto de la hechizada? A ver, que la novela no está mal, pero es que la de Luisina la del hacha, tío, eso es lo que la gente quiere leer. Quiere leer la historia de una mujer así, ¡raca!, que coge el hacha y mata a los bandidos hachazos. Que esto casi parece una novela aquí, yo qué sé, de Juego de Tronos, tío, algo así. Esto es lo que la gente quiere leer. Esto es más pesado. A ver, esta mujer le pregunta a la beata de la parroquia, la tal Nonon de Cocoguán, que es la beata. Está muy bien, los ambientes píos y beatos están muy bien descritos. Que quién es este sacerdote de la cara deformada, este abate que ha aparecido por la iglesia. Y les dicen que es el antiguo abate del lugar, de la orden, que ya saben que es una orden premostratense, creada por San Norberto, esta orden. Es alemana, es muy curiosa. Es muy curioso porque no suelen contar muchas novelas hablando de órdenes como esta, como las premostratenses. Es muy interesante. O los norbertinos. También se llaman los norbertinos. Pues, y es la primera que le dice que le cuenta un poco sobre el personaje. Luego vuelve a casa y resulta que unos pastores, se pelea con unos pastores. Aquí los pastores dan más mala gaita porque están muy relacionados con la brujería y echan maldiciones. Y si es que ya se adentrará cuando vayamos a analizar el asunto mollar de la novela, personalmente. Cuando vayamos a hablar del asunto mollar de esta novela, ya se hablará personalmente del tema. Yo es que tengo una teoría con esta novela, que el narrador me recuerda un poco a la historia un poco de La Vuelta de Tuerca, que no es un narrador muy fiable. Esto nos puede pasar un poco como Latro en las novelas de la trilogía de Latro, de Jim Wolfe, o las novelas de Severian. Un caso es que el narrador es un inquisidor y es parte interesada, o como en el caso de Latro, es que tiene amnesia y no es fiable lo que nos cuenta. O sea, tenemos que tener en cuenta las limitaciones. Pues yo creo que aquí, en este caso, el gran problema de Tainebow, que es el que cuenta aquí la historia del abate de la Croix-Jugan, es que es muy supersticioso. Yo personalmente no me creo del todo lo que me cuenta, pero bueno, ya se les contará. Nos habíamos quedado en que los pastores maldicen a esta mujer, y entonces... Y bueno, esto yo creo que va a ser decisivo para la novela, lo de los pastorcitos. Entonces está el tal Tomás Labourdeuil, que aunque es un jacobino malvado y un comecuras, pues decide, para quedar bien con su esposa y con la gente, y para ganar popularidad con la gente del lugar, pues invita al cura a comer y les empieza a contar aquí la historia del abate de la Croix-Jugan. Es que nada más aparecer este personaje, la protagonista, Juana de Labordeno o Verdeant, se obsesiona con él. Y luego encima se va a ver a un antiguo amante de su abuelo, porque es que su abuelo, ahí, aparte de ser un calavera, se rodeó ahí y de tener amigos libertinos ahí, se rodeó de mujeres ahí de mala nota, de fulanas y purfias, y ahí se montaban unas orgías bestiales. Y la principal de estas mujeres fue la tal Clotilde de Matuidisch, y empieza a contarle, y también le empieza a contar pues historias de su pasado y cómo una de estas amantes, porque el amigo más siniestro de todos será este abate de la Croix-Jugan, personalmente. Nos cuenta que el nombre es Jehoel personalmente, y que una amiga suya se enamoró y perdió, y se acabó, intentó que la amase, pero el abate era inflexible, y al final la mujer se vuelve loca, y tuvo un mal final, la tal Adelaida esta. Entonces, y es aquí cuando se empieza a desmoronar todo, es cuando aparece Jehoel, el abate de la Croix-Jugan, que estaba viendo a una condesa realista amiga suya, la Jacqueline de Montalbán.
Estaba ahí viendo. Esta historia, por ejemplo, tiene que ver también con un suceso que apareció también en el siglo XVII que cuenta esta novela. Se supone que aquí nos quieren hacer creer nos quiere hacer creer Barbey d'Aurevilly o Tainebou, no sé cuál de los dos, que esta mujer ha caído en la sugestión de un monje malvado al estilo de las novelas de M. G. Lewis. Se ha perdido la razón. Es muy interesante porque es la primera vez que se cuenta aquí la historia un poco ahí de una mujer enamorándose de un sacerdote. Esto va en la línea escarlata y se va a adelantar, por ejemplo, aquí a la regenta de Leopoldo Alas Clarín, personalmente. Es muy interesante, pero, oye, yo me pregunto ciertamente, y parece ser que por lo que he leído en la Wikipedia, sí que parece ser que el personaje de Jehoel, o sea, de la Croix-Jugan, sí que es culpable. Pero vamos, yo, cuando escribí la crítica, yo creía que era un caso de sugestión, como podía pasar. Yo es que nunca me creí en la vuelta de tuerca que los fantasmas existieran de verdad. Yo siempre pensé que se había vuelto loca la nodriza de los niños. Es la imagen que yo tenía personalmente. Y aquí me parecía lo mismo. Me parecía que esta mujer se había vuelto loca. Yo creo que esta mujer, yo qué sé, yo creo que ya estaba un poco tocada del ala y que el contacto con esta persona la desestabilizó. Y yo creo que también la maldición ahí de los pastorcitos, es una novela que yo creo que la de los pastorcitos también sirvió para aquí a esta pobre mujer desequilibrarla. Y bueno, y luego empieza, y esto es lo peor de un poco de esta novela, que empieza aquí la gente a morirse de la forma más violenta y más salvaje posible, personalmente. Hay una muerte que es cruda y cruel y absurda y estúpida. Pero bueno, también te prueba la maldad, la estupidez y la maldad humana. Más bien la estupidez en este caso. Esta historia a mí es que me deja frío. Hay un momento que sí que es muy bonito, que es cuando vemos a una niña que aparece para comunicarle lo que ha pasado con uno de los personajes, y la Cloti, esa mujer paralítica y librepensadora, esa mala hembra, como hubieran dicho algunos de mis maestros, pues le da un ataque de piedad y se pone a rezar. Y curiosamente, cuando parece que este personaje va a experimentar algo parecido, pues el autor nos deja sin las ganas. No hay conversión, no hay nada, personalmente. Luego es que yo ya les digo que a partir de la aparición de la Croix-Jugan en la casa de Clotilde Matuidis, es cuando la novela se desmorona y empieza a desmoronarse, pero le pasó un poco muy parecido a Demasiados coches fúnebres de Edmund Crispin. Le pasó un poco igual, o sea, es verdad que luego sí que nos da un final satisfactorio. Aquí también, aparte de eso, pues hay un poco de... Las pasiones son analizadas, las venganzas, los celos... Es una historia muy pasional, muy, muy violenta, o sea, está muy bien. Que si buscan ustedes eso, sí lo tiene, pero es que a mí me ha dejado frío. Yo de verdad, de las 3 novelas personalmente que yo le he leído a Barbey d'Aurevilly, personalmente se le han leído, como ya se les dijo al principio de este vídeo, yo le he leído Las Diabólicas, que es la mejor. El cura Casado, que le puse una nota muy parecida, a la que le voy a poner a esta, pero es mejor. A mí el cura Casado sí que me gustó. A pesar de que le puse esa nota, yo creo que esta es la que me ha parecido más floja. A ver, no le voy a suspender porque es muy interesante. Yo creo, de hecho, su final a mí me ha recordado mucho a las leyendas de nuestro querido Gustavo Adolfo de la Bastida, es decir, de nuestro Bécquer. Me han recordado mucho. Entronca al final con el género de terror. Y también el tema cuando el narrador va a ver, para reconstruir un poco la historia de este Croix-Jugan, va a ver a la duquesa Jacqueline, y ahí nos enteramos que, por ejemplo, el personaje siempre estuvo esperando ahí una reacción monárquica que le ayudase a triunfar donde él había fracasado. Yo creo que para mí el gran mal que hace este personaje, pues es haber renunciado a los hábitos y haber tomado partido y haber derramado sangre uniéndose a los chuanes. Yo creo que es el fallo aquí. Pero yo tengo la sensación, leyendo esta novela, que es que hubiera disfrutado muchísimo más leyendo El Caballero de Touches. Yo creo que El Caballero de Touches la hubiera disfrutado muchísimo más leyendo esta. Esta me ha dejado muy, muy frío, personalmente. Yo creo que el final sí que es satisfactorio y gustará, pero
El medio yo creo que les va a dejar muy frío y hay algunas cosas que son muy crudas y que al lector le van a cohibir, no le van a dejar un buen sabor de boca. Aún con todo, yo creo que personalmente vamos a darle, le voy a probar y a esta novela le voy a poner un 2,5. A pesar de todo, siguió escribiendo historias como por ejemplo La historia sin nombre, que en este caso es una historia muy actual. Es la historia de un monje que abusa de una niña. Esto ya lo escribió en la década de los 80 del siglo XIX. Por desgracia, esto ciertamente esto por desgracia ha sido la comidilla desde la década de los 60 y lo han utilizado nuestros enemigos para lanzar calumnias contra la Iglesia Católica. Me sorprende que se haya adelantado tanto en el tiempo Barbe d'Aurevilly y haya tratado ya este tema personalmente. Barbe d'Aurevilly contó con muchos discípulos y seguidores, entre ellos, quizás, por ejemplo, fue básico para la conversión de Charles Baudelaire y sus Flores del Mal. Él alabó las Flores del Mal y le dijo a Baudelaire que solo tenía dos salidas, o el suicidio o la conversión. Y al final Baudelaire parece que escuchó a Barbe d'Aurevilly. De hecho, le llamaban el condestable de las letras francesas a Barbe d'Aurevilly. Se convirtió en un crítico extraordinario, Barbe d'Aurevilly, no solo en un escritor y poeta, sino también fue crítico literario y sus críticas eran realmente muy buenas. Tenía la enemistad de Flaubert, de Victor Hugo y de Zola. En un principio sí que era amigo de Victor Hugo, pero empezó a pelearse con él y no fue crítico con esa basura llamada Madame Bovary, que es horrible. Ya quizás algún día también podamos hablar de Madame Bovary, pero ¿cómo me desagradó Madame Bovary? Yo es que personalmente, la obra de Flaubert que más me gusta a mí personalmente es Salammbô. Salammbô es la novela a mí que más me gusta de Flaubert, personalmente. Yo no le veo nada. Pero aún así tuvo discípulos incondicionales, por ejemplo. También fue muy amigo Barbe d'Aurevilly, por ejemplo, de un escritor que a mí me encanta, que es Paul Féval padre, el autor de la novela de El jorobado, el juramento de Lagardère. Paul Féval se convirtió al catolicismo también y escribió Etapas de una conversión. Y dijo que era tan valioso lo que contaba en las etapas de una conversión que dijo que eran dignas de estar en un altar, en un cofre de oro, en un altar ofreciéndoselas a Dios, ciertamente. Pero yo creo que los discípulos más valiosos que tuvo Barbe d'Aurevilly personalmente fueron el propio Léon Bloy, Joris Karl Huysmans, que alabó, por cierto, a contrapelo, alabó su obra, y luego también, bueno, no sé si le dio tiempo a conocer La hora en ruta, pero sí que sé que era muy... También estaban Octave Mirbeau, por ejemplo, Jean Lorrain, es que empatizó con estos escritores de la nueva generación, y con Peladán. De hecho, a la muerte, y también fue amigo de Villiers de Isle Adam y sus cuentos crueles. De hecho, Las Diabólicas yo creo que tienen mucho que ver con los cuentos crueles también de Villiers de Isle Adam, y también escribió unos cuentos crueles el propio Léon Bloy. Voy a contarles una historia muy curiosa. Resulta que este Barbe d'Aurevilly, antes de morir, conoció a una actriz llamada Red, y al final esta mujer se convirtió en su secretaria. Pero vestía como de hombre y todo el mundo... Y esto generó una gran controversia. Léon Bloy optó por defender a Red y en cambio Peladán optó por criticar e ir a por ella. Y entonces Léon Bloy y Peladán llegaron a las manos. Cuando vio que fue al funeral ahí vestido ahí de payaso, o vestido como un artista circense, Léon Bloy fue y cogió a Peladán y lo tiró ahí por las escaleras. Y dijo que nadie iba al entierro de su maestro vestido así, de esa forma. Aparte de eso, también Paul Bourget era también estuvo muy influido personalmente por Barbe d'Aurevilly, pero el discípulo genuino y el que continuó el legado de Barbe d'Aurevilly es un escritor que a mí admirado, don Juan Manuel de Prada, también le gusta muchísimo, que es su Léon Bloy.
León Bloy completó la obra de Barbe y de Aurevilly, personalmente. Y continuó su legado. Y gracias a León Bloy, pues conocemos, por ejemplo, a los Maritain, por ejemplo, y también a Van der Meer. Y también Bernanos. Bernanos estuvo muy influido también por Barbe de Aurevilly. Esta polémica la tuve yo con el profesor, si Bernanos fue jansenista o filojansenista. No lo conseguí demostrar. Yo estoy seguro de que sí, pero no lo conseguí demostrar y el profesor permaneció incrédulo ante el hecho. No lo conseguí demostrar, debo ser sincero, pero yo estoy convencido de que sí. Por ejemplo, Bajo el sol de Satán y Mouchet tienen un inconfundible sello Barbie de Aurevillano. Y bueno, me gustaría terminar esta crítica personalmente diciendo que sería una lástima que esta fuera la última lectura de una novela de Barbie de Aurevilly y que ya me he descargado El Caballero de Touches y espero que me deje un gran sabor de boca. Nada más, que Dios les guarde a todos y les espero en mi próximo vídeo que se intentará grabar ahora mismo. Mi siguiente crítica antes de marcharme, estoy atascado. Yo debo reconocer que estoy atascado con esta novela y mi intención es terminarla, pero todavía me quedan 400 y pico páginas para terminar El ojo del cazador. Será mi siguiente lectura. Nada más, que Dios los guarde a todos y espero que hayan disfrutado de esta crítica.